Buen día a todos. El motivo de esta presentación es dar a conocer en qué consiste el ciclo termodinámico de Ericsson. Los integrantes de dicha presentación son mi compañero Ismael Crespo y su servidor Oscar Gordiano. Cabe mencionar que esta presentación es para la materia de principios de termodinámica en la Universidad Francisco Gavidia. Como primer punto tenemos la introducción. Los ciclos termodinámicos son las aplicaciones más técnicas de la termodinámica, debido a que en estas se reproducen los componentes cíclicos del fluido de trabajo de una máquina. Técnica durante el funcionamiento de esta. Antes de entrar a la información de los ciclos, primero tenemos que tener bien en claro qué es el ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico es un conjunto de procesos que hacen regresar al sistema al estado original que tenía antes de llevarse a cabo. Y durante esta presentación se verá qué es el ciclo de Ericsson, sus características, su origen, las etapas de este, algunas aplicaciones que cuenta y un ejercicio demostrativo. Cabe mencionar en esta parte de introducción que los ciclos de Stirling y Ericsson difieren del ciclo de Carnot, en que los procesos isotrópicos son reemplazados por procesos de regeneración. Como parte de este punto, ¿qué es la regeneración? Proceso durante el cual se transfiere calor a un dispositivo llamado regenerador durante una parte del ciclo y se transfiere de nuevo al fluido de trabajo durante otra parte del ciclo. ¿Es una parte seccionada o es una parte en el cual se busca reducir las pérdidas de este? Se menciona el ciclo Stirling. ¿Qué es el ciclo Stirling? Es un ciclo termodinámico reversible de potencia que busca obtener el máximo rendimiento. Es semejante al ciclo de Carnot, ya que es el único capaz de aproximarse al rendimiento de Carnot, por lo que es la mejor opción para estos. ¿Cómo funciona el ciclo de Stirling? El ciclo termodinámico es el fluido evolucionado realizando dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones isocóricas a volumen constante. Expansión isotérmica. Se absorbe el calor de la fuente caliente del punto 2 al punto 3 es una compresión isocórica, se cede una cantidad de calor al regenerador a volumen constante y disminuye la temperatura. Del punto 3 al 4 tenemos una compresión isotérmica, se cede al exterior de una cantidad de calor a la fuente fría y para completar el ciclo del punto 4 al 1 del final al inicio tenemos una expansión isocórica, una absorción de calor de volumen constante. El gas absorbe del regenerador una cantidad de calor y aumenta su temperatura, lo que provoca un aumento de presión. Como objetivo general tenemos el dar a conocer el material práctico, técnico y conciso del ciclo Ericsson, estandarizándose en sus aplicaciones para el campo de termodinámica, con la finalidad de brindar enseñanza cuantitativa a quienes vean esta presentación. El objetivo específico, analizar de manera analítica en qué consiste. Como antecedentes del ciclo Ericsson tenemos que su nombre es atribuido o en honor a su fundador e inventor John Ericsson. Dentro de sus antecedentes se diseñó y colaboró con unas máquinas de calor basadas en ciclos termodinámicos. Actualmente se conoce la primera patente relacionada al ciclo Ericsson
fue realizada por John Edison por un motor basándose en el ciclo Brayton de combustión externa. Dicha patente se realizó en 1833 en Inglaterra, 18 años antes de Joule, y los motores de Brayton, como dato, eran de pistones casi todos de combustión. ¿Quién era John Ericsson? John Ericsson era un ingeniero e inventor sueco, nacido el 31 de julio de 1803 y falleció el 8 de marzo de 1889. En este caso, él realizó la creación de dos ciclos térmicos, como se mencionaba, que actualmente se conoce como el ciclo Brayton y en sus inicios como el ciclo Ericsson. El ciclo Ericsson consta de dos procesos a presión constante, conectados por procesos a temperatura constante. ¿Qué es el ciclo Ericsson? El ciclo Ericsson es un ciclo termodinámico que lleva el nombre de su inventor sueco-estadounidense John Ericsson. Es un ciclo que se desarrolló como lo fue el ciclo Stirling. Empezó para realizar aplicaciones de una máquina con transferencia de calor externa que reemplazara el vapor de agua por aire como su fluido para trabajar. Es considerado el autor de dos ciclos, como mencionamos anteriormente, y se utilizó para motores térmicos de combustión externa y se construyeron de motores basados en los ciclos mencionados. Diferencia en los ciclos reales Stirling y Edison. Los ciclos Stirling y Edison son difíciles de alcanzar en la práctica, puesto que incluyen transferencia de calor debido a una diferencia de temperatura en todos los componentes. Para esto sería necesario proporcionar áreas superficiales demasiado grandes para la transferencia de calor, un tiempo infinitamente largo para el proceso. Ninguno de los dos aspectos es práctico. En el caso ideal, la diferencia de temperatura entre los dos corrientes no excede una cantidad diferencial. Aquí hacemos referencia al delta de temperatura. La corriente del fluido fría sale del intercambiador de calor a la temperatura de entrada de la corriente caliente. A continuación, les presentamos el diagrama del ciclo Edison ideal, tomando como referencia en nuestras gráficas. La teoría nos presenta que la Q saliente y la Q de entrada son iguales en magnitud, pero de signo opuesto. En la práctica, se compensa por medio de un proceso de regeneración. Lo mismo ocurre en los trabajos realizados en las etapas isotérmicas, que de igual magnitud pero de signos contrarios, anulándose como efecto neto. De igual forma, la eficiencia teórica del ciclo equivalente a la de Carnot. El diagrama del ciclo Ericsson ideal. Si tenemos en cuenta o teniendo presente que Q saliente y Q de entrada son iguales en magnitudes pero siendo opuestos en la práctica, se compensa por medio de un proceso de regeneración. Lo mismo ocurre con el trabajo realizado en las etapas isotérmicas, que de igual magnitud pero de signo contrario, anulándose como efecto.
En el anterior diagrama mencionábamos un regenerador. ¿Qué es un regenerador? John Erickson construyó un intercambiador de calor, de fluido, mezclado, el cual se realiza por medio de válvulas de recuperación al calor de los gases de entrada o de salida. Algunas de las aplicaciones de este son los motores de combustión interna, ciclo de rendimiento y también es usado en la recuperación. Cabe mencionar que como en el ciclo Stirling, el ciclo Ericsson admite regeneración de forma que el calor liberado en el enfriamiento se reutiliza en el calentamiento, de una manera que el único calor absorbido se produce a una temperatura de foco caliente y el único calor cedido es la de un foco de parte de pérdida de calor, no un foco frío. Se tiene como una regeneración el rendimiento de un ciclo. Ericsson, el ciclo ideal de Ericsson es también el mismo que el de una máquina de Carnot. La eficiencia. La ecuación para calcular la eficiencia es la misma que para el ciclo de Stirling, dado que en ambos ciclos se trabajan entre dos fuentes térmicas, temperatura A y temperatura B. Entonces, la eficiencia térmica del ciclo Ericsson viene dada por la ecuación que N es igual a 1 menos T sub B entre T sub A. También se debe considerar que el trabajo neto es igual a Q sub H menos Q sub I. Entre otras palabras, también se puede considerar que la eficiencia puede ser dada porque N es igual al trabajo entre el calor. Continuando con las principales aplicaciones de este ciclo son en industria mecánica. Para el caso de la mecánica es aplicable en motores de combustión externa, por lo que más resalta es que puede trabajar tanto en un ciclo abierto o cerrado. En la actualidad, esto es aplicado a motores modernos de automotrices, barcos, turbinas, entre otros. Otras aplicaciones, ya que estas son unas posibilidades teóricas del ciclo Edison, son lo suficientemente grandes y lo hacen interesante en aplicaciones de recuperación de energía de los gases, de escape, energía solar u otras. Un aspecto importante es que el volumen de recuperada no influye sobre el rendimiento del motor, a diferencia de los motores Stirling. La necesidad de las válvulas y el mayor coste pueden compensarse en un rendimiento y una potencia específica más grande. Presentaremos un video aplicativo de una planta nuclear para dejar sentados nuestros conocimientos teóricos. Con el fin de fundamentar nuestros conocimientos teóricos, mostraremos la aplicación industrial del ciclo Edison en una planta nuclear, ya que esta es una instalación donde se genera energía a partir de la energía nuclear que se libera en forma de energía térmica mediante una reacción nuclear de fisión en cadena. Pero antes es importante recordar qué es una fisión nuclear, y esta es la división de un núcleo en núcleos más livianos, además de algunos subproductos como neutrones libres, fotones y otros fragmentos del núcleo como partículas alfas y betas, además de una gran cantidad de energía. Pero ahora pasaremos a ver lo más importante. Para este ejemplo, nos apoyaremos del reactor PWR y pasaremos a ver cómo es la producción de energía a partir de tres circuitos básicos. En el circuito principal o primario, que es donde todo empieza, es aquí en este circuito donde se lleva a cabo la fisión del uranio, que genera mucha energía que calienta el agua
que circula por el filtrador de vapor hasta que esta misma agua logre evaporarse. Seguidamente de que el agua se ha evaporado, pasa al circuito secundario, que es aquí donde este vapor se transporta al conjunto de turbinas del generador. Una vez ahí, las turbinas giran por la misma acción del vapor, lo que da como resultado la transformación de la energía, ya sea esta pasando desde la mecánica hasta la eléctrica y finalmente pasando al último circuito, que es el de refrigeración. Una vez que el vapor ha pasado por la turbina, se envía al condensador, donde éste se enfría y vuelve a ser líquido y es transportado al reactor nuclear en forma de ciclo cerrado. Continuando con nuestro ejercicio de aplicación, en un ciclo de Edison, con un flujo de aire constante, entra a 27 Celsius y a una presión de 120 kilopascales, en el cual se rechazan 150 kilojoules sobre kilogramo de calor. La transferencia de calor sucede a 1200 Kelvin. Considerando el aire como un gas real, nos brindan la constante, que es de 0.2870 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Hay que determinar los siguientes literales: la presión máxima del ciclo, la salida de trabajo neta por unidad de masa de aire y la eficiencia térmica. Para iniciar con el literal A, nos pide la presión máxima del ciclo. Ocupando la fórmula de ecuación del calor de salida, que es igual a la constante del gas o del aire, en este caso, más por la temperatura baja por el logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1, reajustando, porque nosotros contamos con ciertos datos ya, inclusive la constante y la temperatura baja, inclusive la presión 1, pero para llevarlo a un orden secuencial, la vamos a dejar de la siguiente forma. Deberíamos nosotros sustituir nuestros valores, son los 150 kilojoules sobre kilogramo, por la constante, que es 0.2870 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Cuando la temperatura baja, habría que pasarla inicialmente a Kelvin, porque la tenemos en Celsius, los 27. Serían los 300.15 Kelvin, es igual al logaritmo natural de la presión 2 sobre la presión 1, que son los 120 kilopascales. Resolviendo, le da 1,7413 esto es igual al logaritmo de la presión 2 sobre los 120 kilopascales. Elevando
en nuestro primer resultado a una base E, de 413, podemos pasar los 320 kilopascales de una vez a multiplicar para dar ese paso. 120 kilopascales, dejando nada más nuestra presión 2. Simplemente realizamos la operación dando como resultado los 684, 684,57 kilopascales, igual nuestra presión 2. De ese modo tendríamos nuestro primer literal resuelto y de igual forma podríamos ocupar este dato ya para los siguientes ejercicios. De igual forma lo vamos a ocupar. Continuando con nuestra salida de trabajo neta por unidad de masa de aire. Inicialmente nos dan el calor de salida, pero no el calor de entrada. Para calcular nuestro calor de entrada, ocuparemos la siguiente fórmula, que es similar a la anterior, solo que en este caso ocuparemos la temperatura alta. Temperatura alta. Tenemos nuestra constante, .2870 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Nuestra temperatura alta, que son los 1200 Kelvin, por el logaritmo y la presión 2, que ya la contamos con la 684,57, los 120 y realizando la operación nos da como resultado que nuestra calor de entrada es igual a 599,7 kilojoules sobre kilogramos, o simplemente podríamos aproximarlo y dejarlo como 600 kilojoules sobre kilogramos. Así podremos calcular nuestro trabajo neto. Trabajo neto es igual a los calor de entrada que hemos calculado, los 600, los kilojoules sobre kilogramos menos los 150, para no olvidar las unidades. De kilogramos.
Como resultado que son los 450 kilojoules sobre kilogramos, kilojoules sobre kilogramos. En ese modo ya tendremos calculado nuestro trabajo neto y dando respuesta literal B. Y finalmente, continuando con nuestro literal C, la eficiencia térmica, haremos uso de esta fórmula o ecuación que se ha dado más atrás, o anteriormente se ha hablado de ella. Y lo único que nosotros deberíamos hacer es sustituir 1 menos la temperatura baja, que son los 315, entre la temperatura alta, que son los 1200 Kelvin. Daría como resultado los 0.74 hagámoslo con las decimales. Y esto, para tener un porcentaje, lo podemos multiplicar por 100, dándonos como resultado el 74%, de eficiencia térmica. De este modo, daríamos respuesta a nuestro ejercicio propuesto. Ventajas y desventajas del ciclo de Ericsson. El aporte de calor es extremo, por lo que las condiciones de combustión son flexibles. Funciona con cualquier fuente de calor, no solo por combustión, por lo que se puede utilizar fuentes de calor como solar, geotérmica, nucleares, biológicas, entre otras. Al igual que el motor Stirling, no puede arrancar instantáneamente, tiene primero que calentarse. En algunos casos, las bajas presiones permiten utilizar cilindros ligeros, tubos. Siguiendo con la presentación, tenemos algunas alternativas de mejoras aplicadas al ciclo. En alternativas de mejoras para este ciclo es que son distintos avances o con distintos avances tecnológicos, este sistema o este tipo de motores pueden tener una mejor aplicación práctica para la combustión con pistones y no solo ser utilizados en la parte de turbinas, donde se utilizan intercambiadores de calor. Para las conclusiones, el ciclo de Ericsson y el ciclo Stirling son usados en motores de combustión externa. Tienen en teoría un rendimiento ideal. Estos dos ciclos, junto al de Carnot, son reversibles. Los tres ciclos tendrán la misma eficiencia térmica cuando operen entre los mismos límites de temperatura. Otras conclusiones de esta presentación son que el ciclo de Ericsson trabaja con combustión externa, por lo que el gas del motor se calienta desde el exterior, pudiendo así generar la energía necesaria para que un sistema abierto o cerrado se ponga en funcionamiento. Además, el ciclo Ericsson difiere de los ciclos de Carnot. Ambos ciclos tienen el mismo valor de eficiencia térmica cuando se opera entre la temperatura TH y TC. Y para identificar un motor de Ericsson es preciso ver si el motor trabaja con combustión externa, porque es lo que caracteriza a este tipo de motores.
También se identifican por ser un poderoso motor y un poco caro en el proceso de fabricación. Agradecemos su atención prestada y de antemano muchas gracias.